¿no? Les quería contar un poquito la historia de una reautoría muy importante para mí, muy significativa en mi historia como trabajador comunitario. Eh, Quería contar un pedacito de la historia de Belén, como para quizás ejemplificar un poco esto. Y cuando hablo de la vida de Belén, al igual que cuando hablo de la vida de cualquier persona, mi criterio es, perdón, mi criterio es hablar de la vida de esta persona en formas que dignifican, ¿no? No en formas que pueden honrar la vida de esta persona. Que si estuviera acá estaría como orgullosa con escucharme hablar de su propia vida. Que no sé ustedes, pero son formas muy distintas que a las que yo eh, tuve más como posibilidad de ver en la facultad, o en las que nos entrenan en las facultades en general. Entonces, mi criterio es este, y mi criterio es también hablar solo en términos con los que Belén eligió hablar de su propia vida, ¿no? Acá, lo mismo que mencionó antes Pablo, no compartimos la historia de personas si no saben que las compartimos y si no tienen total y absoluta autoría respecto de cómo contamos sus historias y qué contamos y qué no contamos de sus propias vidas. Lo que les voy a contar ahora es parte de la historia de Belén que también contamos en un texto que escribimos juntos, en una coautoría para una nueva revista que va a salir pronto en Pranas, Chile, que se llama Andamiajes. Y el texto que escribimos se llama Abrazar las resistencias, ejercer el feminismo. Es un título que le puso Belén. Eh, Fue un proceso muy interesante de escribir sobre el proceso que veníamos haciendo, pero de escribir de a dos, ¿no? De no ser yo la voz central en contar la historia. Belén es una mujer de 32 años. Es activista feminista y activista por la soberanía alimentaria en su contexto en el barrio Las Tunas, en zona norte. Eh, Belén la conozco hace 2 años, ya 2 años y algo. Eh, Llegó un día al centro en el que trabajo junto con Pablo y otros compañeros acá del equipo. Eh, Llegó a hacer admisiones en este centro en una situación muy delicada, en una situación de mucha tristeza, en una situación de mucha angustia, en una situación después de haber vivido violencia y de estar encerrada mucho tiempo, de llegar a no tener hambre y de vivir una experiencia muy, muy confusa, muy, muy triste en su vida en su momento. Eh, y con muchas ideas muy totalizantes y degradantes de su identidad, como por ejemplo de ser vaga, de ser inútil, de ser depresiva, con ideas de su entorno acerca de cómo esto no es la primera vez que le pasó en su vida, entonces eso como que viene a confirmar que ella es depresiva, ¿no? Es una conclusión muy, muy dominante que ella andaba en su momento sobre su propia vida. Cuando empecé a hablar con Belén, mi interés estaba muy enfocado en saber cómo ella nombraría en propios términos esta experiencia, porque nombró algunas categorías que yo sospechaba que venían de otros lugares de la cultura, ¿no? Eso de llamarla vaga, por ejemplo, o eso de hablar de depresión o depresión crónica, o etcétera. Yo estaba muy interesado en invitarla a Belén a nombrar en términos propios lo que estaba viviendo. Es un ejercicio muy potente. La semana pasada le dedicamos bastante tiempo a esto, las personas que participaron. Eh, Invitar a nombrar en términos propios, porque eso influye directamente en quién participa de las conversaciones y de qué maneras, ¿no? Belén pensó un rato y me dijo, es como caer en un pozo, como que siento que estoy en un pozo. Entonces, yo ahí estaba muy interesado en tomar en serio la idea del pozo, ¿no? La idea del pozo, porque el pozo es un lugar que tiene que ver con con la experiencia simbólica de Belén,
en el mundo, que tiene que ver con eso que Belén puede saber sobre los pozos, por ejemplo, o de cómo se siente este pozo. Nos interesa en las prácticas narrativas la particularidad de la experiencia, no la universalidad de la experiencia, ¿no? Entonces no sería lo mismo hablar del pozo que hablar de la depresión. Si yo trabajara desde otras formas de trabajar con las personas en el ejercicio terapéutico, podría fácilmente interesarme más y más y más en el relato dominante del pozo, de la tristeza, o de la angustia, de cuándo empezó, de cómo empezó, de yo hacer una interpretación eh, acerca de cuál es el origen oculto de esto en su infancia o lo que fuera. Pero yo estaba interesado en un lugar muy distinto, que son las grietas de las que hablamos recién, que son las contradicciones, que es cualquier aspecto que no puede ser entendido desde el relato dominante. Y una de las cosas que hice fue empezar a hablar con Belén acerca de qué le estaba haciendo a su vida este pozo, ¿no? Hablar externalizadamente de este pozo y nombrar, visibilizar y nombrar los efectos que está teniendo. Me habló de no tener hambre, me habló de que no está pudiendo hacer las actividades que le gustaban hacer, me habló de otras cosas que no tengo el permiso de compartir, pero pudimos mapear un poquito los efectos de lo que le estaba haciendo el pozo a su vida, y después yo estaba muy interesado en la posición de Belén frente a eso. Le pregunté qué le parecía todo esto que le estaba haciendo el pozo a su vida, y, y me dijo con mucha claridad que no lo merecía, que es injusto. Me dijo, quiero vivir libre de este pozo. Entonces esto es interesante porque acá estamos empezando a tener acceso a la posición que están tomando las personas frente a una experiencia que les resulta problemática. Eso es interesante porque esta posición tiene una historia social y relacional, eh, tiene valores, tiene sueños, tiene propósitos, tiene una imaginación de otro futuro posible, ¿no? Entonces, cuando me empecé a interesar en estos aspectos de su postura, le pregunté si ese saber que no lo merecía y que es injusto, si tenía que ver con que viniera, ¿no? También en el contexto en el que trabajamos en Entre Puentes, que las personas tomen el paso de venir, es una gran grieta, es un gran lugar en el que nos tenemos que interesar, porque nadie las obliga, porque realmente tienen que cambiar sus horarios para venir, porque se les pide alguna contribución económica que aunque simbólica es significativa. Entonces, ¿cómo es posible que una persona vaga, inútil, depresiva, etcétera, decida venir? No, a mí no me cierra, ¿no? A mí este evento no me cierra con estas categorías identitarias, ¿no? Entonces estaba empezando a interesarme mucho en cómo vino y por qué vino. Y Belén lo pensó un ratito, estas son cosas que la gente empieza a pensar, ¿no? Como que no tiene las respuestas ahí, sino que tienen que significar la experiencia de otra forma. Me dijo entonces, sí, yo vine porque quiero ser libre, porque no quiero más este pozo en mi vida. Le empecé a preguntar entonces acerca de cómo hizo para llegar, me contó cómo contactó con el primo, cómo hizo tiempo para venir, cómo pudo juntar las fuerzas para salir de la cama, cosa que no había hecho no había hecho hace días. Entonces interesante, porque empezamos a hablar de acciones que ella tomaba que tienen que ver con un valor, que es el de la libertad. Le empecé a preguntar si hay otros momentos en las últimas semanas o días en que podría verla hacer cosas que tienen que ver con la libertad. Y ahí Belén empezó a hablar de, sí, la vez que me hice milanesas porque me encanta la milanesa, entonces me esforcé mucho como para salir de la cama y cocinarme algo rico. O cuando intentó leer, aunque no le fue tan bien, pero intentó leer libros que le interesan, o intentar hacer ejercicio. Y me dijo, bueno, también todos los días cuando mi hijo llega del colegio, yo hago un esfuerzo para salir de la cama y recibirlo. Interesante, ¿no? Más grietas, más lugares que no pueden ser entendidos desde los marcos de inteligibilidad titulados depresión, por ejemplo. Como una mujer hace para todos los días, con tanta tristeza, después de haber vivido tanta violencia, luchando contra tantas ideas degradantes de su vida,
tomar esta acción. Hablamos de esto, y no tengo tiempo de contar todo lo que fue parte de esta conversación, pero empezamos a nombrar y a significar estos eventos, ¿no? Como cocinarse cosas ricas, como intentar leer, como intentar hacer ejercicio, como levantarse de la cama cuando llegaba su hijo. Ahí yo estaba interesado también en ir al pasado, no solo al presente, sino al pasado de las historias de Belén con la libertad. Y empecé a preguntar como si habían otros momentos en general en su vida en que yo la podría ver hacer cosas que tienen que ver con esta libertad. Y me empezó a contar de cuando terminó el colegio, a los 23 años, eh, y me empezó a contar de una vez en que, incluso en contra de la opinión de toda su familia, pudo juntar plata y hacer un viaje que quería hacer toda la vida a Jujuy, al norte de Argentina, un viaje de mochilera. Y hablamos de más imágenes que tenían que ver con la libertad, en Jujuy, en el viaje, de qué significaba el viaje para ella. Eh, entonces, estamos empezando a acceder a lugares que están por fuera de lo dominante. No sé si tienen ustedes esta sensación. Y cuando pudimos nombrar estas acciones, yo estaba muy interesado también en significarlas más. Entonces, en un momento le pregunté a Belén, como si yo juntara todas estas acciones, pensando en la opresión que estaba viviendo del pozo, como qué tipo de acciones son estas acciones. ¿Qué tipo de acción es la de insistir en, por ejemplo, cocinarse algo, o venir al centro, o salir de la cama, o etcétera? Lo pensó un momento y me dijo, es como una revuelta contra el pozo, ¿no? Como para una revuelta para proteger mi libertad, o algo así. Esta fue una conversación de la que les estoy hablando. Cuando terminó, yo estaba tomando notas de algunos aspectos, y cuando terminó la conversación, le escribí una carta a Belén. No sé si pueden ver ahora que compartí la pantalla. Bien, le escribí una carta que en prácticas narrativas es algo que llamamos la contradocumentación. La documentación de las identidades es una tecnología al servicio del poder, y es una tecnología en general al servicio de la reconfirmación de los lugares que ya conocemos. Y la documentación, nuevamente, no es neutral, sino que tiene mucho que ver con las posibilidades de actuar en el mundo. Incluso si pensamos en documentos de identidad, mi documento y el de Pablo también, me parece, tienen arriba, el documento argentino tiene arriba en rojo extranjero. Y eso no es neutral, sino que tiene que ver con distintos derechos a los que yo puedo acceder o no. Los pasaportes que tengamos delimitan nuestro movimiento en el mundo, las posibilidades de movernos en el mundo. También los diagnósticos psiquiátricos, por ejemplo, o los certificados escolares o universitarios, tienen que ver con documentar partes de nuestra experiencia que tienen mucho que ver con nuestra sensación de quiénes somos y con nuestras posibilidades de actuar y con cómo otras personas nos ven. Entonces, en la práctica narrativa nos interesa documentar, pero de una forma subversiva, de una forma que privilegie la voz de las personas, una documentación en la que siempre las personas participan, en decir si les gusta esta documentación o no, o incluso escribir juntos. Nos interesa registrar los aspectos que no han tenido espacio para ser contados, para ser socializados. Esto es importante porque, por lo menos en el contexto en que trabajo yo, tenemos 1 hora por semana. Siempre en clase hablamos de cuántas horas hay por semana y siempre me olvido cuántas horas hay por semana. Si alguien puede hacer el cálculo me ayudaría. Pero tenemos 1 hora por semana para desafiar discursos dominantes versus muchas horas a la semana en las que las personas viven en lugares que suelen reconfirmar los discursos dominantes. Entonces queremos usar cualquier herramienta para ejercer esta influencia de la que hablamos antes. Y la documentación puede ser muy importante en eso. Hay muchas formas de documentar, quizá incluso podríamos hacer un encuentro sobre documentación. Pero les quería solo leer esta carta que les escribí después de una conversación. Carta a una mujer revolucionaria, que es un término que ella misma se puso cuando le pregunté cómo y qué significan todas estas acciones de las que estamos hablando y toda tu historia de
de la protección de tu libertad, de cuando terminaste el colegio, de cuando viajaste, etc. Me dijo, eso es como una mujer revolucionaria. Entonces la titulé así, la carta. Carta a una mujer revolucionaria. Belén, te escribo esta carta resumiendo algunos puntos que me resultaron significativos de nuestra última conversación. He aprendido sobre la importancia que tiene la resistencia en tu vida. Resistencia que es un reclamo de libertad, de justicia. Hablando con vos pude, y espero que vos también, ver que existen en tu vida muchas historias de resistencia, de libertad, de empoderamiento, de autocuidado. Estas historias quizás están siendo tapadas, invisibilizadas por este pozo al que describís haber caído, pero hoy sé que están allí. Aprendí sobre qué significa para vos haber caído en este pozo. Supe que te aleja de tu hijo, que te aleja de cosas que te gustan hacer, como leer o ir al gimnasio, te quita libertad, te roba el pensar o imaginar proyectos laborales futuros. Pude ver también la cantidad de actos de resistencia que estás tomando para no caer más en este pozo, para trepar y salir de allí. He visto, por ejemplo, que tomas día a día muchas acciones de resistencia como este pozo, como levantarte de la cama y cepillarte cuando tu hijo llega, para que él no viva lo que vos viviste con tu papá. También cuando juntaste las fuerzas para venir entre puentes. Me quedo con muchas ganas de seguir nuestras conversaciones, de aprender más de vos, de tu historia, de tus revoluciones y resistencias. Me quedo con muchas ganas de emprender juntos un viaje, quizás parecido al viaje que hiciste a Jujuy, en el que podamos recuperar a esta Belén que llamaste Esta soy yo, libre, feliz, revolucionaria, independiente. Abrazo, Nitzan. Esta carta es del 20 y algo de abril de 2018. Y desde entonces el proceso con Belén sigue y siguió y llegó a lugares fascinantes. Eso es interesante porque no sabemos a dónde nos puede llevar esto. No, sabemos que nos interesan los relatos subyugados, pero no tenemos idea cuando empezamos un viaje con la gente a dónde nos va a llevar, a qué historias que las personas a veces no conocen tanto de sus propias vidas incluso, o que tienen ahí como una posibilidad remota, a qué lugares de la experiencia de la gente vamos a llegar, a qué profesora que les habló en la primaria de sus derechos y cómo eso tiene que ver con que esta mujer de adolescente protestó contra los abusos del papá, o una historia sobre la vecina que siempre le decía qué linda que estás, y esta mujer entonces se experimentó de otra forma porque la casa solo decía que por qué se vestía así tan provocativa, pero esta vecina como que valoraba su cuerpo. Llegamos a lugares fascinantes de la experiencia de la gente. Llegamos a lugares muy distintos que nuestras propias experiencias en la vida, y eso lo encuentro como un regalo que la gente nos da cuando nos invita a sus vidas. En las conversaciones con Belén pudimos hacer muchas más cosas, como más remembranzas, como más reautorías, como más ceremonia de definición, para celebrar sus logros y para celebrar sus nuevos entendimientos sobre su vida con otras mujeres, por ejemplo. Y es un ejemplo de un proceso que tiene mucho que ver con las posibilidades de actuar, porque en un momento Belén empezó a cambiar distintas cosas en su vida y en sus relaciones. Empezó, por ejemplo, a decidir tomar distancia de algunas personas en su familia que le resultaban hostiles, o con que quería denunciar sus acciones. Esto es algo que antes era inimaginable para Belén. Es inimaginable cuando pienso que yo soy el problema, que yo tengo la culpa por cómo me han tratado, etc. Imaginable pensar en alejarse del papá o del hermano, etc. Belén empezó también a estar muy presente en la vida de sus sobrinas, y de sobrinas y de otras mujeres en el barrio, que está cuidando de las que le da refugio, literalmente en su casa. Belén empezó también a pensar en nuevos proyectos laborales que tenían que ver con el feminismo y con sus habilidades para coser. Entonces hoy día tiene un proyecto autogestivo de toallas femeninas que hace juntando distintos lugares de interés en su vida, ¿no? La ecología, el feminismo, y está muy activa en promover la idea de las huertas urbanas en el barrio.
Entonces, todos estos lugares son tan distintos que los lugares que habían tenido tanto espacio para circular acerca de la vida de Belén, ¿no? Y este es el trabajo que nos interesa, esta es la reautoría, este es el- no solo el acceso a las grietas, sino el tejido de nuevas posibilidades para vivir y de las historias sociales y relacionales de estas posibilidades para vivir en la vida de la gente.